del Banco Central de la República Argentina. Damos paso a este primer panel, Desarrollo Financiero con Estabilidad. Participan Marek Belka, exgobernador Banco Central de Polonia, Luis Linde, gobernador Banco de España, y Erkan Kilimsi, vicegobernador Banco Central de la República de Turquía. Modera este panel Pablo Kurat, director del Banco Central de la República Argentina, a quien le cedemos la palabra. Muy bien, son las 8:30. Buenos días a todos. Empezamos en punto. Como todos saben, nuestro sistema financiero es un sistema financiero chico, transaccional. Los depósitos representan 15% del producto, los créditos al sector privado algo parecido, y esto en los últimos 15 20 años. Uno de los principales desafíos que tiene el Banco Central es llegar a un nivel de profundización financiera similar al que tienen otros países de la región, que superan el 50% del producto. Y hacer esto preservando la estabilidad financiera, lograr un rápido crecimiento del crédito para que prontamente las personas, las pequeñas y medianas empresas, las corporaciones puedan acceder al crédito, pero preservando la estabilidad financiera. Y aquí es donde tenemos el placer de contar con tres expositores que pertenecen a países que ya recorrieron este camino. En el caso de España, arrancando en los 80, vamos a contar con la exposición de Luis Linde, actual gobernador del Banco de España. En el caso de Polonia, como me contaba ayer Marek, cuando yo le contaba que nuestro sistema financiero era muy chico y que esto de los 15% del crédito al sector privado, él me decía, en los 90 no teníamos sector privado. El crédito del sector privado era, por definición, cero. Con lo cual el desafío nuestro era aún mucho mayor. Y en el caso de Turquía, hoy es, Marek, creo que 90%, 90% of the GDP, ¿no? El crédito al sector privado. Y en el caso de Turquía, un país que en los últimos 10 años pasó de tener 15-20% de crédito al producto a 60 o 70 en los últimos años, con lo cual la experiencia de Turquía es muy valiosa y muy reciente. La idea es que nos cuenten entonces cómo fue este proceso, en qué momentos del crecimiento tenemos que empezar a preocuparnos por el crecimiento del crédito, qué variables tenemos que estar mirando, qué medidas macroprudenciales tomaron, normativa bancaria específica, qué acciones de supervisión bancaria pusieron en todo este recorrido. Cada expositor va a tener 20 minutos para hacer su presentación y después va a haber 10 minutos adicionales para preguntas. Empezamos entonces con Luis Linde, gobernador del Banco de España. Muy bien, pues a todos muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias, por supuesto, al Banco Central de la República Argentina y a su presidente por esta invitación. La verdad es que hasta ahora lo hemos pasado muy bien, tanto en sentido técnico como en sentido lúdico, de forma que en este sentido yo podré aportar poco, el último, pero en el primero intentaré aportar lo mejor que pueda, para que siga siendo una reunión interesante. Cuando recibí la convocatoria de estas jornadas y me fijé en el título de la parte que más o menos me correspondía, que es Desarrollo Financiero con Estabilidad, pensé enseguida que eso tiene dos posibles interpretaciones. Uno puede estar preocupado o tratando de entender bien
la necesidad de que el crecimiento económico se lleve a cabo, se desarrolle con estabilidad financiera, que incluye, por supuesto, esta estabilidad de precios, pero es mucho más amplia que eso, ¿no? Es decir, que tenemos además ejemplos recientes de la necesidad de que la política económica vigile también, y la política financiera vigilen la estabilidad que ahora llamamos macroprudencial. Es decir, que el desarrollo económico, el crecimiento, mantenga ciertos equilibrios básicos en el sistema financiero. Y eso es lo que ahora llamamos política macroprudencial. Esto es una de las enseñanzas básicas, todos estamos de acuerdo, me parece, de la gran crisis que hemos atravesado últimamente. Pero hay otra posible acepción, claro, de este lema de desarrollo financiero con estabilidad, que es que el desarrollo financiero consiga un sistema financiero estable, armonioso, que tanto los procedimientos de desarrollar el mercado financiero como las instituciones que van surgiendo y que actúan en el mercado financiero, los nuevos modos de financiación, que todo eso crezca de tal forma que no ponga en riesgo la propia estabilidad y el propio crecimiento del sistema. Yo creo que esto, más bien, es lo que hemos enfocado con la política microprudencial y con la política nueva de resolución. Los bancos centrales, más aún si son bancos centrales que tienen una responsabilidad de supervisión financiera, de supervisión bancaria, como es el caso del Banco de España, por ejemplo, aunque ahora sea en el marco del sistema europeo, tenemos que enfrentar todo a la vez. Tenemos que enfrentar la política microprudencial, la política macroprudencial y participar, en la medida que nos toque, en la política de resolución. Voy a intentar desarrollar, en el plazo que tengo, estas ideas apoyándome en la historia reciente financiera de España, que, como todos ustedes saben perfectamente, ha atravesado una crisis muy grave, una crisis financiera y bancaria muy grave. Yo diría que la más grave, pues para no irnos a épocas muy remotas, la más grave pues, de los últimos 50 años, ¿no? Esa es una especie de apoyo que tendré para ir explicando el tema más general de la política micro y macroprudencial, como respuestas de la autoridad monetaria a la idea esa, el objetivo de conseguir desarrollo financiero con estabilidad. En el caso de España, como es bien sabido, en 1999 se inició la Unión Monetaria, se puso en marcha, se puso en circulación el euro como la moneda de la Unión Monetaria, y lo esencial que ocurrió en ese paso fue una bajada muy sustancial de los tipos de interés. En el caso de España, en otros casos, pero en el caso de España eso fue muy, muy claro. Hubo una bajada muy fuerte de los tipos de interés. Eso provocó enseguida un aumento muy importante del crédito, porque esa bajada se produjo en el mercado financiero español, pero también fue la política que siguió el BCE en esos años iniciales. De forma que la consecuencia fue que probablemente para la política monetaria que se implementó en aquellos años por parte ya del Banco Central Europeo era quizá perfectamente adecuada para algunas economías, pero para el caso de España era demasiado laxa, claramente. Pero eso es lo que ocurre cuando uno está en la Unión Monetaria, que tiene una política monetaria común y que no puede discriminar por zonas, naturalmente, ¿no? Entonces, el Banco de España, en aquellos primeros años, se enfrentó a esta situación con algunas medidas, bueno, que luego se vio que eran insuficientes, pero eran medidas que tenían cierta, digamos, originalidad. Por ejemplo, el Banco de España nunca aceptó que el riesgo contenido, el riesgo descargado en los vehículos estructurados saliese de los balances bancarios, que era la norma común en otros muchos países desarrollados. De forma que España, con esa decisión del Banco de España de evitar que el riesgo descargado en vehículos especiales saliese del balance bancario, se salvó de la primera crisis.
nuestro sistema bancario estuvo muy poco afectado por la crisis del subprime. Realmente, de esa crisis, nuestro sistema bancario salió relativamente bien. Digo relativamente porque no del todo bien, pero en fin, superó esa crisis en parte debido a esta excepción contable, a esta excepción de riesgo que el Banco de España impuso a la banca, no sin alguna dificultad. Pero lo más importante que hizo el Banco de España en esa situación de enorme aumento del crédito, que ahora me referiré a eso porque en España sufrimos una verdadera burbuja crediticia, fue algo que seguro que muchos de ustedes conocen perfectamente, son las llamadas provisiones dinámicas o estadísticas o contracíclicas. ¿Eso qué era? Pues, contado muy simplemente, esa fue una idea que tuvo el Banco de España a finales de los 90, es decir, los años previos a la puesta en marcha de la Unión Monetaria, y la idea es muy simple, la idea es aplicar una técnica actuarial al riesgo bancario, es decir, pensar que cuando hay posibilidad de que haya un gran aumento del crédito, lo que conviene es tener en cuenta los riesgos que uno puede prever, no los riesgos que efectivamente ya se han materializado en pérdidas realizadas, sino el riesgo, digamos, actuarial, para usar una palabra que todos entendemos, de que ese aumento del riesgo, antes o después, llevará a problemas. Y entonces, lo que eso significa es que se hacen provisiones, se exigen provisiones, no a partir de pérdidas ya realizadas, sino de pérdidas previstas o estimadas en sentido actuarial, en sentido, digamos, estadístico. Por eso se llaman provisiones estadísticas, ¿no? Bueno, estas provisiones que se pusieron en marcha, estuvieron preparándose durante 2 años, 3 años, y se pusieron en marcha a comienzo de este siglo. Estas provisiones, yo creo que ha sido una idea importante y son, por así decir, el abuelo o el padre administrativo del actual buffer anticíclico que todos conocemos. Solo que el buffer lo que hace es aumentar capital y las provisiones eran provisiones, no capital, ¿no? Ahora entraré un momentín en esa distinción. Entonces, estas provisiones fueron difíciles de implementar, hubo complicaciones técnicas y políticas de diverso orden. El Banco de España ha publicado un libro solo sobre estas provisiones y, por supuesto, está a su disposición en español y en inglés. Y entonces, nosotros creemos que esa era una idea correcta. De hecho, esa idea ha sido recogida, insisto, a través de un buffer de capital, no de provisiones, en la nueva regulación que todos ya aceptamos a partir de la nueva Basilea y las normas del FSB. Lo que ocurre es que fue insuficiente. Cuando estalló la crisis, de verdad, la crisis como consecuencia de la segunda recesión que pasó en nuestra economía, el total de provisiones anticíclicas era, si recuerdo bien, en torno a 27.000 millones de euros. Esa provisión estaba calibrada para crisis como las que habíamos vivido antes, no una crisis de la magnitud terrible que atravesamos a partir del año 2008-2009. Es una crisis en la que se juntó, ahora voy a eso, el fin de la burbuja crediticia en el caso de España, la crisis del euro, en el cual España tenía alguna responsabilidad, pero claramente no la principal, evidentemente, y la crisis internacional que afectó a todos. De forma que las provisiones eran una buena idea, pero estaban calibradas para una situación de crisis, digamos, normal, no de crisis dramática como la que atravesamos. De forma que esos 27.000 millones de euros de provisiones fueron muy útiles para enfrentar la primera parte de la crisis, pero claro, no la segunda. La segunda ya fueron enteramente insuficientes. La idea de provisiones anticíclicas está muy ligada a la contabilidad, a las normas de contabilidad de activos financieros, porque claro, si uno aplica una contabilidad que solo tiene en cuenta pérdidas ya realizadas, la norma de provisiones anticíclicas es imposible, porque está toda basada en una idea actuarial, una idea de previsión actuarial o estadística de futuras falencias en los créditos y, por consiguiente, de futuras necesidades de provisiones. De forma que había una relación directa entre la norma de contabilidad aplicada y la realidad y la aplicación de estas provisiones. De hecho, esa era una de las grandes dificultades
para que la idea de la provisión anticíclica se aceptase internacionalmente. Esa dificultad ha desaparecido porque, como saben, la nueva regulación contable internacional de activos financieros, que entra en vigor dentro de unos meses, ya prevé perfectamente la posibilidad de estimar falencias y necesidad de provisiones futuras en pérdidas aún no realizadas. Como anécdota, yo diré simplemente que la implantación de esta norma fue muy difícil, tanto internamente como externamente. Nuestra banca decía que eso les introducía en una desventaja competitiva muy grave. Había otras jurisdicciones y entidades internacionales que no aceptaban esta digamos, regularidad en la previsión de futuras pérdidas aún no realizadas. En fin, eso todo planteó dificultades, pero yo creo que ahora ya nadie discute que efectivamente la idea de las previsiones anticíclicas actuariales, por así decir, basada en previsión de futuras pérdidas, es una idea aceptable, una idea correcta y, de hecho, se ha recogido en el buffer anticíclico que a todos aplicamos. Pero nuestra crisis, ¿por qué fue, digamos, qué factores se conjugaron para el colapso financiero que padeció España entre el año 11 y el año 13? Pues yo creo que puede decirse que, aparte de la crisis del euro, a la cual nuestra responsabilidad pues, era limitada, y la crisis internacional, España había atravesado entre el año 2002 y 2008 lo que es la construcción de una auténtica burbuja crediticia de enorme tamaño, ¿no? No recuerdo exactamente, durante un buen número de trimestres, el crédito, tanto el total crédito al sector privado como el crédito a promotores inmobiliarios, como el crédito hipotecario, crecía a tasas por encima del 25%. De forma que realmente, pues, no sé, entre el año 2001 y 2007, tengo aquí la cifra, el crédito total al sector privado en España aumentó un 220%, contra un crecimiento nominal del PIB que no llegaba al 65%. De forma que efectivamente indica que había una burbuja muy importante, ¿no? A esto se unió la crisis del euro, lo que se llamaba entonces, con un eufemismo que todo el mundo entendía, el riesgo de redenominación, es decir, el riesgo de que algunos países salieran del euro, evidentemente. Y luego, también tener en cuenta que España, es un factor que hay que tener en cuenta para entender lo que pasó, entre el año 2000 y 2007 registró una afluencia de inmigrantes de una magnitud desconocida. Si se inventa una nueva magnitud demográfica que consiste en volumen de inmigración por unidad de tiempo, España recibió entre 2000 y 2007 5 millones de inmigrantes. No creo que ningún país de Europa haya recibido en tan poco tiempo tal cantidad de inmigrantes. Eso, claro, provocó un enorme boom de consumo, un enorme boom en la economía. Y eso contribuyó, por supuesto, a la crisis y a la burbuja. Y esto era un factor que se iba, digamos, autoalimentando. De forma que en esa explosión y en esa crisis que nosotros padecimos, se conjugaron factores de la crisis internacional, la crisis del euro, la burbuja y esa alimentación a partir de una enorme inmigración, realmente de un tamaño enorme, en esos 5 o 6 años. Pero digamos, nuestro enfrentamiento a la burbuja y a la crisis no solo fue esta norma especial en relación a cómo se contabilizan los riesgos de los vehículos especiales o las provisiones anticíclicas, también hubo nuevos marcos analíticos y nuevos requerimientos de capital. Los marcos analíticos son, por ejemplo, las pruebas de resistencia, que antes no se hacían, en España esto no se hacía nunca, y esto se inventó, se empezó a aplicar pues, hace 4 o 5 años, no más, y los modelos de alerta temprana, que es esos mapas tan curiosos llenos de colorines que a veces vemos en los informes, que indican, esos son representaciones gráficas y coloreadas de los modelos de alerta temprana. Antes me he referido a la discusión entre si este problema, porque al final
para resumir y llevar la cosa a su esencia, ¿cuál es el riesgo, digamos, de inestabilidad básico? El riesgo de inestabilidad básico, el que siempre se produce, es el riesgo de que el crédito crezca demasiado deprisa. Eso es, al final, casi siempre llegamos a ese punto. Hay crisis que no pasan por ahí, pero básicamente yo creo que al final de lo que se trata en política macroprudencial es vigilar que el crédito no crezca demasiado deprisa. Y para eso, naturalmente, hay varios instrumentos. Pero el básico es la exigencia, naturalmente, de provisiones o de capital para prever esa situación, ¿no? Hay una discusión bastante larga sobre qué es mejor, si ir vía capital o vía provisiones. Yo aquí no me voy a pronunciar, es bien sabido que el Banco de España siempre ha defendido la vía provisiones sobre la vía capital, pero sabemos que hay otros reguladores y provisores perfectamente respetables y competentes que defienden la otra vía. Entonces, esto es una cuestión abierta. Si hay que ir vía provisiones o vía capital. De hecho, la regulación internacional ha elegido ir por vía capital, que son los buffers anticíclicos, y esa es la situación en la que estamos en este momento. Bueno, yo creo que me quedan ya solo 2 minutos y medio o 3 minutos. Yo creo que aparte de todo esto que les he contado, también ha habido otra pata del enfrentamiento a la crisis, que es naturalmente lo que hace referencia a la resolución. Lo que hace referencia a la resolución ha estado orientado básicamente a un punto, a una cuestión esencial. Ha sido el dotar a las entidades, naturalmente, de más capital, para que tengan más resistencia, y dándoles, y se han creado lo que se llama los key attributes, las condiciones clave de los regímenes de resolución de las entidades financieras. Y el famoso TLAC, el Total Loss Absorbing Capacity, que ha estado en discusión, como saben ustedes, durante años en el FSB. Todo esto está orientado a dar a las entidades financieras capacidad de resistencia para hacer frente a pérdidas, no solo por capital, sino por instrumentos que se pueden usar en momentos de resolución para evitar el uso de dinero público y para darles cierta capacidad de supervivencia ante esas crisis. Esta es una cuestión bastante complicada, como ustedes saben, que seguro que habrá que revisitar y no reformular, pero sí revisar en los próximos años. Aparte ha habido más cosas, se han reforzado los estándares internacionales de contabilidad, se han revisado las prácticas de remuneración de directivos y consejeros de las entidades y se ha empezado a pensar en la regulación de lo que llamamos shadow banking, que es una denominación genérica meramente para aquello que hace lo que hace la banca, pero no son bancos. Entonces, se trata de conseguir que esas entidades, que en definitiva lo que hacen es negocios que podrían hacer los bancos, pero claro, lo hacen sin esa regulación y sin esa supervisión, pues no escapen a una regulación razonable de su actividad. Me quedan 46 segundos para ajustarme exactamente al tiempo. Yo creo que la enseñanza básica a mí me parece que ha sido todo lo que hace referencia a la política macroprudencial, y básicamente eso hace referencia a la necesidad de controlar el crecimiento del crédito con independencia del estado de saneamiento de las entidades individuales, porque una cosa curiosa, interesante de señalar, es que cuando estaba la crisis a punto de explotar en España, los bancos mostraban unos ratios de activos dudosos, lo que llamamos en España activos dudosos, muy bajos. No había prácticamente NPL, no había prácticamente non-performing loans, eran todos loans perfectamente performing, justo antes de estallar la crisis. De forma que lo importante es vigilar el crecimiento del crédito desordenado y excesivo y reforzar a las entidades, bien sea mediante capital, bien sea mediante provisiones, de un modo o de otro, pero hacerlas más fuertes y más capaces de resistir las conmociones que vienen y que nunca vienen como uno espera que lleguen, llegan siempre de un modo más o menos inesperado. Muchas gracias. Ex gobernador del Banco Central de Polonia, ex primer ministro también de Polonia.
Good morning. Muchas gracias por invitarme, Federico. No pude resistir la tentación de venir, no me pude resistir. Y por supuesto, creo que fue una muy buena decisión. Esta presentación acerca de la historia del sector bancario polaco puede ser parcialmente interesante para la Argentina en estos días. Voy a tratar de explicar por qué, empezando de cero en 1989, llegamos a tener un sistema bancario cercano al ideal según el Fondo Monetario. Amplio en 1991, prácticamente no teníamos bancos comerciales, teníamos un monobanco que en realidad era el Banco Central el que desempeñaba ese rol a través del Ministerio de Finanzas, y teníamos un banco de ahorro y un banco especializado en comercio exterior. Eso era todo. Y ahora tenemos un sector bancario un poco más pequeño de lo que le dije a Pablo ayer, 75% del PBI, bien capitalizado, 14 o 14,5%, 95% es capital de nivel 1, bastante rentable. El retorno del activo es un 1%, ahora está bajando un poco, pero lo que es más importante es que el coeficiente de apalancamiento es de 9, comparado con Francia, por ejemplo. Tenemos 55 bancos comerciales. Los dos más grandes representan el 40% del sector. Los 10 más grandes representan el 80% del sector. Y los demás son bancos más pequeños, especializándose en distintos servicios y en pequeñas empresas. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, en los primeros días de la transición, 1989-1990, permitimos a los que se establecieran bancos privados y muchas personas muy trabajadoras establecieron bancos. Piensen en Ucrania, pero también para ayudar a evolucionar al sistema, 9 bancos estatales se separaron del Banco Central, se crearon como bancos regionales y se les pidió que salieran a competir a nivel nacional, y todos esos bancos recibieron la orden de salir a servir a la economía. Literalmente les pidieron que salieran a respaldar a los nuevos negocios privados recién establecidos, las nuevas empresas privadas. Les llevó unos 2 años quebrar o llegar cerca de la quiebra. Fue una irresponsabilidad. Piensen al comienzo en Rusia o en Ucrania. Básicamente los bancos que se crearon al comienzo no eran para generar dinero, sino para robarlo. Si uno se lo permiten, uno lo hace. Entonces ahí hubo una falta de responsabilidad. Y si les pidieron que dieran crédito a las empresas nuevas, lo hicieron, pero sin analizar el riesgo de crédito de esos clientes. A los 2 años, a fines de 1991, mediados de 1992, estábamos metidos en una gran crisis bancaria con todas las consecuencias concomitantes, una pérdida masiva de depósitos y un quiebre de ese proceso de transición que ya había ganado un poco de ímpetu después de 2 años. Por suerte, el gobierno lo notó y preparó un remedio, una solución, que entró en vigencia a comienzos de 1993. Se trató de una ley sobre la reestructuración bancaria. Pasó todo lo que se puede esperar que sucediera.
Se pidió a los bancos que limpiaran sus balances, se los ayudó, por supuesto, también con capitalización. Fue un costo modesto el de la recapitalización, comparado con, por ejemplo, el de Suecia en la misma época, 2,5 a 3% del PBI. No es mucho comparado con los estándares habituales. Los bancos se transformaron. Habían sido equipados con instrumentos y personal que conocía cómo limpiar los balances y hacer todas estas cosas. Y lo que es más importante, a los bancos estatales se les dijo que se los privatizaría. Era un mensaje muy fuerte para la gerencia. Si se portaban bien, si tenían un buen rendimiento, tendrían la suerte de permanecer cuando el dueño privado viniera. Y es exactamente lo que sucedió. Fue como un milagro. Los bancos se pusieron ultraconservadores al comienzo, pero por supuesto los ayudó el Estado. ¿Qué ayuda? No solamente capital, fortalecimiento de su capital, sino que lo que hizo el Estado además fue crear un marco regulatorio y supervisorio con instituciones fuertes. Esto en el Banco Central, porque milagrosamente, incluso después de todo esto, el Banco Central seguía teniendo la buena reputación de estar bien administrado. Y esto sigue siendo así, sigue teniendo esa buena reputación. Yo me fui hace un año de la institución. Se introdujeron regulaciones conforme a las normas internacionales y además, como regla, estas reglas fueron más duras que en el resto del mundo y esto sigue siendo así. ¿En qué estoy pensando? Básicamente en todo. Clasificación del capital, clasificación de préstamos en mora. Si se fijan en las estadísticas publicadas, si hablamos de préstamos de un 6%, que incumplen en un 6%, esto es distinto. Es inferior al resto de los países europeos. También las previsiones por pérdidas fueron más duras, más estrictas, porque aprendimos la lección de la crisis. Si dejamos que estos bastardos se muevan libremente, sabemos que en 2 años se acercan a la quiebra. Así que teníamos que ser muy duros. La regulación es importante, pero más importante aún es la supervisión. La supervisión es ver cómo se implementan esas reglas de los reguladores. Y aquí hace falta una práctica dura, casi brutal, diría. Y esto es lo que sobrevivió hasta el día de hoy. Luego, esto tenía que ver con este círculo sobre los bancos. ¿Qué hacer con las decenas o docenas de bancos privados que se habían establecido felizmente en los primeros años de la transición y ahí estaban sufriendo? Bueno, utilizamos la buena atmósfera de Polonia. Polonia empezaba a verse como un destino atractivo para las inversiones bancarias. Entonces, el Banco Central, o más bien sus departamentos de regulación y supervisión, decidieron aplicar una política de otorgamiento de licencias muy inteligente. Cuando un banco quería venir, sí, claro que sí, pero se le pedía que se hiciera cargo, que tomara uno de los bancos que estaban sufriendo y que de alguna manera pagara el costo de purgar a ese banco.
Por suerte esto lo vieron como algo muy atractivo y en la mayoría de los casos a esos bancos privados que venían de los comienzos de los 90 y que estaban en grandes dificultades fueron cuidadas por estos otros bancos. Tuvimos en total 1 o 2 quiebras nada más. Y de 2000 a 2016 hemos tenido una sola quiebra de un banco cooperativo pequeño. Esto es un régimen regulatorio duro, supervisión consistente, política de otorgamiento de licencias inteligente y ¿qué más? Se mencionaron los aspectos macroprudenciales. La política macroprudencial apareció en los últimos años después de la gran crisis financiera. No teníamos el concepto de política macroprudencial en los años 90 o a comienzos de la década de 2000 en Polonia. Y no teníamos una institución. Lo que sucedió en Polonia entonces fue que la política macroprudencial se introdujo por la puerta de atrás, a través de los reguladores microprudenciales y los supervisores microprudenciales. Esto no es conforme a la ley. Y los bancos eran arrogantes y se sentían muy seguros, pero se podrían haber opuesto y no lo hicieron. Nunca se quejaron y, de hecho, las reglas macroprudenciales, sin llamarlas macroprudenciales, se introdujeron durante el periodo de transición en Polonia. Es una gran historia, pero no tanto. Para llegar al sistema que tenemos ahora, también era necesario un poco de suerte. Piensen en 2005, Polonia ya era miembro de la Unión Europea y se esperaba que se uniera a la zona del euro pronto. Pero había un diferencial de tasa de interés muy importante en respecto a Europa Occidental. Y esto fue antes de las tasas de interés muy bajas. Ahora, este diferencial entre Europa Occidental y Polonia era lo suficientemente sustancial como para que el capital fluyera y que fuera atractivo financiar la parte más vulnerable del mercado de créditos, que es el moderado. Los bancos les parecía que esto era falso. No puedo condenar a los bancos. Sabían que era un gran riesgo. Los reguladores lo vieron de inmediato y hicieron todos los anuncios y advertencias necesarios contra eso. Pero el regulador no podía prohibir este tipo de préstamos. Los bancos les pidieron a los políticos, por favor, hagan una prohibición de préstamos hipotecarios y este tipo de cambio. Y no, los políticos olieron la oportunidad y dijeron, no vamos a limitar la libertad del mercado. Dejemos que la gente pida dinero prestado, si no esos préstamos hipotecarios van a ser inaccesibles para muchos. Dejemos que las cosas fluyan. Y fluyeron. Solamente unos pocos bancos resistieron. ¿Qué bancos? Los que eran de propiedad de países que habían atravesado este tipo de préstamos. Los italianos. Pero el resto estaban luchando por su participación de mercado. Y entonces avanzaban como si fuese un rebaño unos tras otros. Por suerte, llegó la crisis de 2008 y nos golpeó y separó el negocio en un nivel en que todavía se podía manejar.
era inmanejable en otros países, pero se pudo manejar en Polonia. Este tema se convirtió en el momento de mayor debilidad del sector bancario polaco y podría haber creado una crisis real si no hubiésemos actuado. La crisis global comenzó de alguna manera antes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Incluso si hacemos todo en materia de regulación y supervisión, además hay que contar con los políticos. Si no hay voluntad política de proteger la estabilidad del sector bancario o financiero, se puede quebrar igual o se puede fracasar. ¿Es razonable lo que he dicho? Bueno, ustedes deberán juzgarlo. Muchas gracias. Ahora es el turno de Erkan Kilimshi, vicegobernador del Banco Central de Turquía. Antes de comenzar mi presentación, deseo agradecer al Banco Central de la Argentina y a su presidente por la amable invitación y su hospitalidad. Es un placer para mí estar aquí con ustedes presentando este trabajo frente a una audiencia tan distinguida. Deseo organizar mi presentación en dos partes. Primero, un panorama general sobre el desarrollo financiero con los trade-offs de la política y el rol de la estabilidad financiera para asegurar un desarrollo financiero sano. Y luego presentaré perspectivas de la experiencia en Turquía. Yo provengo de la banca de inversión. Soy un técnico y a nivel de Banco Central mucha gente piensa que es una actividad aburrida, pero no lo es. En el Banco Central de Turquía la actividad es muy interesante, muy emocionante y voy a compartir con ustedes el caso turco y el diseño de políticas. Deseo subrayar que el desarrollo financiero es un concepto multidimensional. En general se relaciona con los indicadores de la deuda financiera como, por ejemplo, el crédito interno total o el tamaño del sector financiero. Hay otras dimensiones para tomar en cuenta. Por ejemplo, el grado de acceso que tienen los ahorristas a los servicios financieros, su capacidad de tomar decisiones informadas, los costos de intermediación y también la estabilidad de la actividad de intermediación. Asimismo, las políticas que afectan el desarrollo financiero son multidimensionales. Por ejemplo, el desempeño financiero, que tiene que ver justamente con el nivel de fondos y también con la acumulación de capital privado, lo cual ayuda al desarrollo financiero. De igual manera, éxito en la política monetaria, inflación estable, reduce la incertidumbre y hace que sean atractivos el ahorro y la inversión. Las reformas jurídicas y estructurales son muy importantes para el desarrollo financiero, puesto que aseguran la protección y también que se cumplan los derechos de los acreedores. Las regulaciones bancarias, la competencia y también la actividad financiera abre la posibilidad del desarrollo financiero y la posibilidad de explorar en el marco de una gobernanza mejor, lo cual aumenta el alfabetismo financiero y también ayuda al desarrollo financiero.
De manera que el desarrollo financiero es algo vital para canalizar el ahorro de las familias en inversiones productivas, facilitar, compartir riesgos y además también manejar el riesgo en los créditos, favorecer la acumulación de capital y además también, en el caso de una economía de mercado emergente, facilita mejores tasas. El desarrollo en las actividades financieras son una señal de la toma de riesgos y permite que la economía esté más vulnerable frente a los riesgos de cola. Si bien esto es cierto, la profundización financiera abre la posibilidad de más inversiones y crecimiento, y la economía se enfrenta a shocks favorables que afectan la expansión del crédito y obviamente facilita el apalancamiento excesivo, con lo cual esto implica que un mecanismo de FIBA negativa causa desaceleraciones y hace que la economía sufra shocks negativas, interrumpiendo el proceso de profundización financiera, lo cual obviamente destaca las políticas macroprudenciales y las hace necesarias para tomarlas en el momento correcto. Desde el punto de vista y perspectiva de un mercado emergente, los flujos de capital son un estrato superior para complicar el problema, porque en general amplifican el ciclo financiero. En particular, cuando hablamos de las condiciones financieras globales y el aumento del capital y sus flujos inducen a la apreciación de la moneda, mejoran los balances de los prestatarios y flexibilizan las condiciones crediticias. Por otra parte, causa problemas como el incremento en la deuda en moneda extranjera o la ampliación de los déficits en cuenta corriente. ¿Cómo responder a estos ciclos? Es una pregunta fundamental, en particular durante el 2010. Los mercados emergentes llevaron a cabo políticas para reducir la sensibilidad de los flujos de capital, mejorar las condiciones financieras y esa sensibilidad a los ciclos crediticios frente a los flujos de capital. La experiencia nos enseña la importancia de tomar estas medidas en tiempo oportuno, direccionadas en forma coordinada, que nos permite ahora analizar cómo vamos a ver la estabilidad financiera. Si bien se han hecho grandes progresos durante la última década para entender la efectividad de las herramientas de estabilidad macro financiera, nos permite hacer una formulación adecuada de medidas de políticas en la estabilización financiera, lo cual plantea un desafío, riesgos sistémicos que se acumulan, que llevan a la turbulencia financiera. Esto también nos desafía a identificar las verdaderas fuentes de externalidades y también de riesgos que obviamente direccionan las acciones de política. También los datos históricos deben tomarse en cuenta. Cuando no tienen calidad hay que tomarlos en cuenta para identificar claramente estos desafíos y evaluar estas políticas. También es probable que los riesgos no desaparezcan, sino que se transfieran a otros segmentos de la actividad financiera. La probabilidad de fugas tiene que ver con una cuidadosa implementación de las políticas macroprudenciales para calibrar la situación cuando es necesario. Todo ello plantea desafíos de comunicación en cuanto a los objetivos y las herramientas para utilizar y nos da una hoja de ruta para poder hacer un uso adecuado de estas herramientas a mediano término. También se alcanzan múltiples objetivos y los trade-offs de políticas generalmente requieren coordinación efectiva de parte de los formuladores de políticas. Voy a compartir algunas perspectivas desde el punto de vista de la experiencia turca. Turquía
ha desplegado intensificadamente las herramientas macroprudenciales y esta experiencia arroja luz sobre la forma de abordar estos trade-offs de políticas que hablé anteriormente. El tamaño de la profundización financiera fue muy grande en la experiencia turca, porque atravesó en 2001 una de las peores crisis que requirieron reformas estructurales. Siguiendo este proceso, nosotros observamos un consecuente aumento de la situación en Turquía, así como también el crecimiento del crédito y del stock de capital frente al PIB hasta el año 2016. La profundización financiera del peso en Turquía se profundizó también en toda la perspectiva que cubría el país y también siguió creciendo, quizás más que el promedio que habíamos visto en los mercados emergentes en la década del 2000, sobre todo en el año 2015. Brevemente mencionaré las reformas estructurales que implementamos luego de la crisis del 2001. Primero se adaptó todo el marco monetario y cambiario. Flotación cambiaria es lo que se permitió para impedir la acumulación de riesgos excesivas que había ocurrido si se hubiera mantenido el cambio fijo. Además, el Banco Central aumentó justamente su independencia operativa, cumpliendo su mandato de cumplir con la estabilidad financiera y preservarla. También la reforma del sector bancario se llevó a cabo, se recapitalizaron los bancos, se reestructuraron y se creó una entidad independiente de control para que implementara las reglamentaciones macroprudenciales. También se hicieron reformas en el sector privado, desde un sistema previsional más sólido hasta el perfeccionamiento de la competencia de mercados y luego la disciplina fiscal, que recibió gran énfasis. Estas reformas estructurales, la disciplina fiscal fuerte y la reorientación de la política monetaria y fiscal nos ayuda a lograr los objetivos para manejar la prima de riesgos y también se llevaron adelante la posibilidad de bajar el riesgo de préstamos y nos permitió seguir profundizando el proceso financiero en Turquía. Además, la profundización financiera nos llevó durante los últimos 15 años a tener en cuenta diferentes aspectos de los procesos. Como no dispongo de mucho tiempo, abordaré lo que ocurrió en los años 2009-2010, donde experimentamos grandes flujos de capital debido a las políticas de expansión monetaria, teniendo en cuenta las acciones de políticas. Se aceleraron los flujos de capital 2009-2010, observamos rápido crecimiento del crédito y una sostenida apreciación de la moneda. Además, el saldo en cuenta corriente también se corrigió significativamente, financiado por una cartera de corto plazo. En breve, la economía en aquel momento necesitaba un soft landing, un aterrizaje suave, para que se detectara que no había instituciones específicas para la contención de los riesgos macrofinancieros. Esa agencia de regulación creada ayudó muchísimo desde el punto de la macro y la microregulación, puso énfasis en los riesgos macroprudenciales, conteniendo una perspectiva de la urgencia y necesidad de crecimiento a largo plazo, balances sanos, productividad alta y también una política monetaria acomodaticia que permitió mejorar los ratios y coeficientes de préstamos. Esto permitió entonces de manera urgente abordar estas preocupaciones para lograr la estabilidad financiera. De manera que, comenzando a fines del 2010,
se implementó un marco de metas de inflación como un objetivo de complementación a la estabilidad financiera hasta el 2016, enfocándonos en la estabilidad de precios, con particular énfasis en cuestiones estructurales y coordinación de políticas. Como ya mencioné, si bien el Banco de Turquía asumió un rol de liderazgo a partir de 2010 para contener los riesgos macroprudenciales, faltaba una perspectiva en este sentido. En junio del 2011, el Comité de Estabilidad Financiera estableció ese marco macroprudencial, justamente teniendo en cuenta la ayuda del viceministro de Economía, reuniendo un grupo de expertos en estadístico para llevar a cabo este programa, compartiendo e intercambiando información, cooperación, coordinación, asistencia para hacer frente a los riesgos. Si bien el comité no disponía de sus propias herramientas, sí tenía su propio mandato por cumplir y sus responsabilidades, a fin de ponerse en contacto con las autoridades competentes. El comité extendió a los bancos centrales esa responsabilidad de contener los ciclos de liquidez en la economía interna para manejarse en un marco de crecimiento rápido, tanto del crédito, de la economía y del manejo adecuado de los pasivos, con lo cual nos hizo enfrentar una política con sus medidas adecuadas en el área macroprudencial, que iban desde elevar las tasas de riesgo y poner el acento en los préstamos al consumo y a las familias para hacer frente a las restricciones. La última ronda, a fin de 2016, fue flexibilizar las condiciones del mercado de crédito para impedir un escenario de restricción de crédito y reducida actividad económica. Estas políticas fueron muy buenas para impulsar los ciclos económicos y tenemos evidencia al respecto. El crecimiento del crédito, vale decir, el ciclo financiero acelerado, nos hizo absolutamente aptos para en 2011 y 2013 enfrentar los desafíos de la política la política macroeconómica. Nosotros habíamos recibido los golpes de los shocks del 2011 y el 2016 que produjeron una desaceleración en los flujos de capital y una contracción de la actividad económica. Esa flexibilización nos dio el apoyo necesario para la oferta de crédito. Además, gracias al marco de política macroprudencial, la profundización financiera durante las últimas 2 décadas permitió mantenerse capitalizados a los bancos. Además, el sector bancario en Turquía tiene una cartera de préstamos morosos estable y todo ello se ha desplegado desde el 2010, teniendo en cuenta, en particular, los coeficientes de reserva que se elevaron para hacer la contención de la caída de los créditos, asegurar la prudencia de los bancos en diversas dimensiones, nos permitió hacer un uso eficiente de estos coeficientes y teniendo tasas para Turquía que afectaban tanto a los pasivos núcleo como a los pasivos subyacentes. Todo ello nos hizo elevar también en el 2016 el encaje mínimo. Los bancos en este momento saben que tienen esa protección, toman préstamos a corto y mediano plazo, por supuesto los otorgan con mayor facilidad en el sector y la deuda externa comenzó a mejorar sus niveles luego de haber implementado estas políticas. Las macropolíticas, políticas macroprudenciales, han sido exitosas para contener los ciclos financieros, demostrándose en las fluctuaciones de los flujos de capital, los tipos de cambios y el crecimiento crecimiento, muy importante para suavizar la magnitud de los ciclos económicos y financieros desencadenados por los flujos externos.
Por último, observamos que la estabilidad macroprudencial y sus herramientas aumentaron el nivel de la economía turca, aumentando la sensibilidad de la misma frente a las condiciones y factores imperantes. Un reciente estudio llevado a cabo por el Banco Central de Turquía sobre las contribuciones de los factores externos para explicar las condiciones financieras en Turquía han declinado gracias a la implementación de estas herramientas. A modo de conclusión, deseo poner énfasis en que la coordinación y direccionamiento de estas políticas macroprudenciales son esenciales para el desarrollo financiero. Los bancos centrales pueden contribuir a ello desplegando estas herramientas que tienen a su disposición para formular políticas que se direccionen hacia estas cuestiones estructurales gracias a la coordinación entre las partes pertinentes, teniendo en cuenta la estabilidad de precios como la prioridad número 1 para los bancos centrales. Y voy a concluir brevemente diciéndole cómo estos principios guiaron a las políticas en las prácticas. Durante los últimos años hemos tomado varias iniciativas para abordar los impedimentos estructurales a la inflación. Trabajamos en conjunto con otras autoridades en tres cuestiones fundamentales: fomentar la flexibilización de los trade-offs, guardar la estabilidad de precios en pro de la estabilidad financiera para mejorar la coordinación en política monetaria, contener el incremento en los precios y además, tercero, trabajar con el Comité Financiero para mitigar los riesgos y eliminar sus efectos en el marco de los préstamos. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora tenemos unos minutos para hacer preguntas a los speakers. Federico. Quiero agradecer a los tres oradores por sus presentaciones, de las que aprendimos mucho. Mi pregunta es para Marek Belka y tiene que ver con la relación entre el desarrollo financiero y la desinflación. A medida que aumenta el sector financiero, también se aumentan significativamente los multiplicadores. Y quería saber si esto en algún momento fue una preocupación en las economías que estaban logrando la desinflación. Si había alguna relación entre el crecimiento de los agregados monetarios más elevados y el proceso de desinflación. No se oye. Necesitamos que use micrófono. Creo que esto es similar a la experiencia de Perú. ¿Recuerdan el gráfico que presentó Julio? En el año 2000 hubo una gran desinflación de 30 o 40% a casi cero. Y después, la inflación core y headline, estos índices, fluctuaron en un 2 o 3%. Es exactamente lo mismo que pasó en Polonia. Tuvimos un gran episodio de desinflación después del 98-99, cuando anunciamos las metas de inflación. Antes de eso, probamos una política monetaria que ahora denominamos ecléctica. Si uno sigue las reglas
de los países postcomunistas. Polonia está asociado con el Big Bang. Existió, pero no tenía que ver con la inflación. Nosotros pensamos que la política de tipo de cambio debía servir como para suavizar las limitaciones presupuestarias para las empresas locales abiertas a la competencia comercial. Por eso hicimos una especie de crawling peg que alimentó a la inflación o desaceleró la inflación de manera muy gradual. Y luego, el nuevo Consejo de Política Monetaria introdujo una política monetaria, decidieron bajar la inflación de 10% a 2% o 2,5% en un plazo de 1 o 2 años para quebrar las expectativas de inflación. Yo en ese momento era ministro de Finanzas y esos malditos del Consejo de Política Monetaria eran o mis profesores o mis alumnos. Así que era como un feudo. Sin embargo, esto tuvo un costo social muy alto de 21% de desempleo. Pero la desinflación ocurrió, la inflación se estabilizó en cerca de 2,5% para el resto del periodo y hasta ahora. Ahora, ¿qué pasó con el sector financiero? Era un sector financiero naciente. Los bancos empezaron en ese momento a luchar. Se sintieron maduros y empezaron a luchar por participación de mercado. Entonces había una gran expansión de oportunidades de crédito. Esto lo único que hizo fue hacer que la desinflación fuese más difícil porque requería aún más altas tasas de interés y el costo social fue aún mayor. Fue una consecuencia que hizo que la desinflación y un salto del sector bancario y sus balances consolidados se viera afectado. En nuestra experiencia, esto dificultó las cosas, dificultó la desinflación. En el caso de Turquía, la profundización financiera se vio principalmente en los préstamos al consumo que afectaron la demanda agregada y ahí vemos presiones inflacionarias. En ese momento, la coordinación era tan fundamental que la disciplina fiscal tuvo que equilibrar el efecto negativo de estas presiones inflacionarias. El crecimiento de crédito balanceado fue uno de los temas fundamentales del Comité de Estabilidad Financiera, que generó una mayor comprensión del marco de políticas macroprudenciales. Otro tema que causó esta profundización financiera acelerada fueron las condiciones financieras domésticas que tenían que ver con ese sentimiento de riesgo global. Sigue siendo un tema desafiante para nosotros, en especial en momentos en que la normalización de la política monetaria se ha indicado, se ha dado una señal en los Estados Unidos y sigue estando el riesgo en los balances y esto puede ser una fuente de volatilidad en los mercados financieros globales. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta crucial. En este contexto, la resiliencia económica es más importante
La manera más directa de contribuir a la resiliencia económica para el país es lograr la estabilidad de precios. Y si las expectativas de largo plazo están bien ancladas, en especial en nuestro país, el pass-through del tipo de cambio es alto y el impacto de la depreciación en la moneda será menor y llevará a fluctuaciones suaves en los ciclos económicos. Nosotros creemos que el crecimiento del crédito sea equilibrado y ordenado. Esto es muy importante. Yo quisiera formular una pregunta a Marek y a Erkan. Polonia estaba más dolarizada en algún punto y, por supuesto, las divisas, la moneda extranjera, son un tema importante también en Turquía. ¿Podrían, por favor, comentar cuáles han sido algunos de los desafíos que enfrentaron con estos altos niveles de dolarización? Por cierto, en los años 70 o en los 80, la economía estaba dolarizada en gran medida y la manifestación de esto fue también la existencia de múltiples tipos de cambio en la economía. Había un tipo de cambio oficial o varios y además un tipo de cambio del mercado libre, que era el que se aplicaba a los consumidores, a los hogares, y era exorbitantemente elevado. El dólar era enormemente caro comparado con la moneda local. Entonces, la gente ahorraba, por supuesto, en dólares. Las grandes operaciones se hacían en dólares. La expectativa era que continuara. Y una vez más, tuvimos el Big Bang en 1989 o precisamente el 1 de enero de 1990. Parte del Big Bang fue fijar el tipo de cambio del dólar a un nivel alto, bastante alto, y mantenerlo fijo durante 17 meses. Incluso si la inflación de transformación llegó al 100% en el primer año y al 60% en el segundo año, debido al reacomodamiento de los precios relativos. Se liberalizaron los precios. Esto fue un gran golpe a los patrones de conducta de la gente. Repentinamente, la gente que tenía ahorros en dólares perdió el 60 o el 70% de sus ahorros. Fue una movida confiscatoria enorme. Y el dólar perdió su encanto, tal vez no de un día para el otro, pero en un año sí lo perdió. La gente empezó a mirar al dólar no como una moneda estable. En cuanto a su poder adquisitivo, el dólar perdió como un 80% en los 2 primeros años. Entonces, la dolarización dejó de ser atractiva y la gente empezó a volver a la moneda local. No había alternativa, no había otras monedas. Tal vez el marco alemán,
pero la dolarización la matamos en Polonia a través de una movida brutal que fue fijar el tipo de cambio del dólar en el periodo en que caía la tasa de inflación. Se habían confiscado los dólares. Y eso fue el final de la dolarización. La gente perdió la confianza en el dólar. Así de fácil. Muy brutal. Pero ahora, en 2008, hubo un episodio de debilidad contra el euro y otras monedas. En lugar de 4-1, el tipo de cambio respecto del euro subió a 4,8. Antiguamente hubiese habido una corrida hacia otras monedas, hacia el euro, pero no esta vez. La gente se dio cuenta de que está bien, que este es el mejor momento para realizar las ganancias de capital. Entonces, cuando tenían cuentas en dólares o euros, los pasaron a la moneda local. Y esto sigue siendo así. Suena como algo muy brutal, pero si tenemos que cambiar las expectativas, tenemos que utilizar el bate de béisbol. En Turquía podemos hablar de un 44% de los depósitos en moneda extranjera. Se trata de una economía dolarizada y hay razones para que la economía esté tan dolarizada. Hemos tenido alta inflación e inestabilidad política y por eso la gente ha preferido la moneda extranjera, las divisas. Después de que el Banco Central implementara las metas de inflación, hubo una desdolarización, pero luego con las políticas expansionistas de los bancos centrales hemos visto una segunda vuelta de dolarización causada debido a que se usaba el dólar como moneda extranjera. La idea era invertir en activos locales. Y esto ha sido una gran barrera para que el Banco Central cumpliera su mandato. En los últimos 2 años agregamos un mayor énfasis a la desdolarización. En Turquía estamos hablando de deudas en moneda extranjera y esto representa un gran riesgo para la economía. Esta es una de las vulnerabilidades. En este momento el Banco Central tiene un buffer de liquidez como seguro para el resto de la economía. Además, la gente en Turquía ahora prefiere los depósitos en moneda extranjera para protegerse de vulnerabilidades potenciales de la economía. Lo que hay que hacer entonces es encontrar una solución estructural para este riesgo. No hemos sido tan brutales. Tenemos que ser amigables con el mercado porque la economía turca... Turquía es un país con déficits de ahorro, así que tenemos que estar abiertos a los capitales y a las inversiones. Y por eso estamos mostrando y guiando al sector real sobre cómo manejar sus riesgos y tratar de reunir datos del sector real para poder entender
de qué manera se exponen los balances, y este es uno de los temas en los que estamos trabajando intensamente en estos días. Demian, porque ya estamos en horario. Perfecto, una pregunta cortita para Luis, por favor. En Argentina, el Banco Central ha introducido recientemente cambios regulatorios, en particular a los créditos hipotecarios que ahora pueden ser ajustados por inflación, y esto ha permitido una expansión muy fuerte, que era precisamente lo que buscábamos, de prácticamente cero a un crecimiento muy rápido del mercado de créditos hipotecarios y un consecuente boom en el sector de la construcción. En la experiencia de España, ¿qué cosas tenemos que pensar como para que este proceso, que es exactamente lo que buscábamos, este proceso exitoso en un principio, llegue a un final feliz sin ningún tipo de sobresalto? Cuando se estudia la burbuja en España, el componente hipotecario fue fundamental, por supuesto, ¿no? En realidad, aún fue más importante el componente de promotores inmobiliarios. Muy importante. Entonces, ahí había un curioso problema microprudencial, que es que cuando tienes un crecimiento tan rápido como el que ocurrió entonces, que creo que estáis aún lejos de llegar a ese punto peligroso, me parece, porque además en nuestro caso duró muchos trimestres, duró varios años, ¿no?, ese crecimiento tan rápido. Curiosamente, había a la vez, naturalmente, un incremento rapidísimo y enorme de los precios, de los activos inmobiliarios. Claro, y eso hacía que cualquier loan to value, cualquier proporción que se estableciese, quedaba obsoleta a cabo de pocos meses, ¿no? Es decir, que por supuesto que la vigilancia del loan to value es algo que hay que atender, ¿no? Pero puede no ser suficiente si el movimiento es muy violento, porque el mismo crecimiento rapidísimo de los precios deja obsoleto esa proporción, sea la que sea prácticamente, ¿no? Entonces hay que ir a otras medidas, ¿no? Y pueden buscarse efectivamente entonces métodos microprudenciales para controlar ese movimiento. Pero yo creo que si el movimiento es muy violento, esa es nuestra experiencia, hay que ir a medidas que llamamos macroprudenciales. Es decir, ¿en qué se diferencia una medida macro de una medida microprudencial? Pues es muy sencillo de explicar. Una medida macroprudencial se toma sin tener en cuenta, aunque los ratios de solvencia y los ratios micros sean muy buenos, se toma en todo caso porque se espera que esos ratios pueden variar en función de la misma evolución del conjunto del sistema, ¿no? Es decir, que el buffer ahora contracíclico que existe, o nuestras provisiones anticíclicas, se imponían incluso en bancos que tenían unos ratios loan to value, unos ratios perfectamente aceptables, y unos activos dudosos, unos activos, digamos, unos NPLs muy bajos. No se hacía caso a eso. Por eso antes he insistido en que es una aproximación actuarial, es una aproximación estadística, no microprudencial de cantidades efectivamente mantenidas en un momento determinado, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que el enfoque microprudencial es, por supuesto, necesario en todo caso, y eso hay que atenderlo con mucho cuidado, y es otra cosa que en nuestro caso no se hizo, ¿no? Pero además, si el movimiento es muy violento, hay que pensar en otras cosas que son un poco independientes del aspecto microprudencial. Bueno, terminamos así el bloque. Agradecemos a todos los expositores por visitarnos, por compartir sus experiencias con nosotros, y los despedimos con un aplauso. Ahora vamos a realizar un breve...